Muy buenas tardes, gente del voleibol, muy buenas tardes, gente del deporte en general de todo el mundo. Tenemos la participación de más de 20 países representados en este espacio que realmente nos hace sentir muy cómodos. Es un espacio donde hay mucho intercambio, donde nadie es dueño de la verdad. Nosotros decimos que estamos convencidos que dentro de la parte táctica no hay una gran verdad, sino que cada uno tiene la suya y en este tipo de intercambio aprendemos muchísimo y queremos seguir así. Hoy tenemos la presencia de una compañera de trabajo de la Federación Deportiva de la SUAY, nuestra deportista, no exdeportista, claro, nuestra deportista, ¿sí? Representante del baloncesto a nivel internacional, donde ha participado muchas veces y por supuesto lo va a seguir haciendo, Selección Nacional de Ecuador, Tatiana Patiño, la psicóloga que en este momento ejerce en nuestra federación. Un gustazo de saludarte. Ahora vamos a hacer una leve presentación. Gracias. Y también quería saludar a mis compatriotas, porque hoy es un día muy importante, 25 de mayo de 1810, se conformó nuestro primer gobierno patrio, el primer paso de Argentina para ser libre, así que también estamos de cumpleaños nosotros en ese sentido. Así que un gran abrazo para todos mis compatriotas, hay muchos acá que siempre se presentan y disfrutamos mucho este espacio del voleibol campechano, así le decimos nosotros. Bien, y por supuesto pidiéndole a nuestro Señor, rezando, orando para que podamos superar esta crisis lo antes posible y para que nos tenga en sus planes divinos para poder seguir haciendo nuestras actividades cuando esto termine. Bien, voy a hacer el compartir pantalla para presentar a nuestra expositora, ¿sí? Qué joven que estaba en esa foto. No hace mucho. La semana pasada fue, mentira. Bien. Y un tema apasionante para nosotros los entrenadores. ¿Por qué apasionante? Y porque nos lleva tiempo, por ahí, a veces, el tema de la relación con el papá, cuando acompaña el proceso deportivo de sus hijos, y donde hay que dejar muy claro el precedente de esa relación, hasta dónde llega, por qué y cómo debe llegar, ¿no? Entonces, para nosotros es súper importante este tema, por eso están invitados para participar no solamente entrenadores, sino papis, ¿sí? La modalidad ya saben cómo es, si se animan, en algún momento abren el micrófono, hacen la pregunta, si no me hacen la pregunta por el chat, y yo se la hago, y si no, Tati, en ciertos momentos de la charla va a decir, bueno, ahora vamos a responder preguntas, etcétera, etcétera, y lo pueden hacer. De nuevo, bienvenida Tati, vamos a leer un poquito de tu lindo currículum, porque vos sos parte del deporte, entonces también lo ves desde ese ángulo, y para nosotros es súper importante eso que puedo opinar como deportista también, ¿no? Bueno, ella es psicóloga clínica de la Federación Deportiva de la SUAY en la actualidad, fue miembro del directorio de la Federación Deportiva de la SUAY como representante de los y las deportistas, desde mayo del 2016 hasta octubre del 2018. Dentro del área deportiva, como decía, representando a la provincia y al país en la disciplina de baloncesto en varios torneos nacionales e internacionales. Dentro de las capacitaciones que ha dado y sigue dando, y va a hacer muchas más, es formada en mecanismo de protección integral, primeros auxilios psicológicos ante el COVID-19, teleasistencia en salud mental, psicología y psicoterapia, además participante y aprobada del primer seminario internacional de la actividad física y deporte, discapacidad, deporte e inclusión, entre otros. Y también es diplomada en estrategias en emergencias y desastres. Bienvenida Tati, dejo de compartir. Toda la pantalla para vos, todos los micrófonos para vos. Bienvenida, un gustazo. Muchas gracias, Leito. Buenas tardes con todos y todas las personas que nos acompañan esta tarde. Voy a compartir un momento la pantalla para dar inicio al... Vamos al inicio. Me parece que va llegando, estamos al final. Sí, sí. Me faltan dos. Ahí va. Ahí estamos. Listo. El triángulo, ahí está. Perfecto. Ya, perfecto. Entonces, voy a dar inicio. Primero, agradecer a Leo por la oportunidad de compartir esta agradable tarde y momento con cada uno de ustedes, por la iniciativa de
de poder tener estos espacios en los que podamos compartir y hablar sobre el deporte. Y pues por otra parte, saludarles a todos y felicitarles por ser parte, como les dije, de este espacio. Estoy segura que los que estamos aquí somos apasionados del deporte y estamos interesados no solamente en alcanzar logros, sino en este desarrollo integral y todo lo que incluye este desarrollo integral de los y las deportistas. Entonces, como Leo dijo, voy a dar inicio a este tema de los padres en el proceso deportivo, que sin duda es un tema sumamente importante en el desarrollo de los deportistas y de las deportistas, un tema fundamental tanto en el área de los entrenadores como de los deportistas como tal y de todas las disciplinas que forman parte de el trabajo multidisciplinario y interdisciplinario que se debería hacer dentro del área deportiva. Entonces, esto va a ser un poco, el objetivo un poco es sensibilizarnos sobre la importancia de este tema y así también tener algunas pautas en las que podamos intervenir o podamos manejar cada una de las situaciones que se nos va presentando con los padres de familia, pero también conocer esos diferentes rasgos que cada uno puede ir presentando, cómo estos influyen en el desarrollo de los deportistas y cómo nosotros podemos actuar frente a esto para tener un desarrollo mucho más práctico, mucho más armonioso, mucho más funcional dentro del área deportiva. Entonces, va a estar estructurado un poco así, vamos a hacer un poco de análisis del tema, luego vamos a ver algunos rasgos de los padres y finalmente vamos a tener este tema de cómo intervenir o algunas pautas para orientarnos nosotros y también orientar a esos padres que son parte de nuestro trabajo y son parte de ese desarrollo integral, como dije anteriormente, de nuestros deportistas. Y dicho esto, vamos a comenzar con algo fundamental y es Tati, ¿vos me escuchás? No te estamos escuchando, se está perdiendo la señal. Tati, Tati, a ver, aguántenme, voy a ver si la ubico. Tati, ¿sí? Tranquila, no te preocupes. Dale, tranquila, ya le estoy avisando a los participantes, no te preocupes. Chicos, aguanten un ratito que tuve un problema con la conexión, ya se conecta de nuevo. Suele pasar en este tema de la tecnología. Gracias por seguir ingresando, chicos. La mamá de Kiarita, o la hermana, no sé quién. Leito, buenas tardes, soy mamá de Kiarita. ¿Cómo le va? Un gusto de saludarle, un gustazo. Estamos esperando que pueda reconectarse la disertante. Tuvo un problemita. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias a usted. Bueno, mientras tanto les comento que recién leíamos una circular que llegó a la Federación diciendo que están suspendidos todos los Juegos Nacionales, ¿sí?, para este año, como otras competencias más. No sabemos todavía si se van a respetar las edades para el año próximo o se va a saltar la categoría, realmente eso no se sabe. Pero ya confirmaron la suspensión de los Juegos Nacionales de juveniles y de menores, como también creo que son intercantonales, de deporte adaptado, etcétera, etcétera. Son otras cuestiones también que se han suspendido. Recién terminamos de hacer la presentación de mi compañera de trabajo, Tatiana Patiño, que es la psicóloga de la Federación, y había iniciado con la primera parte de su exposición, que trata sobre los papás en el proceso deportivo, ¿sí? Y justo cuando inició, ahí se le cortó, así que estamos de inicio.
Ahí está volviendo a conectarse. Leo, Sí. ¿me escuchas, Charlie? Sí, ¿cómo te va, Charlie? Un gustazo de va? saludarte, muy bien. Aprovechar y escucharlo a Titi, que lo veo ahí también. Gracias, amigazo. Gracias, Titi, por entrar. Aguántenme. Tati, ¿ya estás? Sí, sí, profe. Listo. Perdón, mi internet está... No te preocupes. Suele pasar en las mejores familias. Verdad es, ahora les comparto nuevamente la Dale, pantalla. dale. Mi consejo es que cuando funcione tu computadora, no tengas en marcha tu celular. Sí, no, está Perfecto, perfecto. Porque generalmente se totalmente... satura la señal. Sí, totalmente. Ahora le comparto. Decíamos que este es un tema muy importante para nosotros, los entrenadores, para saber muchas veces cómo manejar esta situación, para que las cosas no se malinterpreten, para tener los roles en claro. Y bueno, por eso le pedimos a Tatiana, que tiene este manejo de manera profesional. Muchas gracias, Tatiana. Exacto, Adelante. muchas gracias. Bueno, estábamos hablando sobre el tema del triángulo deportivo y decíamos que en la literatura se explica mucho a través de varias teorías y sobre todo de esta parte de aquí que voy a mencionar, cómo es que existe esta relación directa y continua entre los entrenadores y padres de familia. Entonces, en primera instancia, Small, que es un autor que habla mucho sobre el tema deportivo, nos grafica este tema, en donde ustedes pueden ver el entrenador y los padres se encuentran en la base del triángulo y el jugador o el deportista se encuentra en la parte superior. Es decir, que la relación, y con lo que nos dice esto, la relación y los roles que jueguen cada uno de estos va a ser determinante para mantener a nuestros jugadores. Entonces, según este autor, los entrenadores tienen este rol en este triángulo de educadores, pero no educadores únicamente en el ámbito deportivo, sino en todas las esferas del deportista, mientras que los padres de aquí tienen la función fundamental de darle estabilidad emocional a este deportista. Sin embargo, hay otros autores que nos hablan y comienzan a incluir otros factores y otros elementos que van a hacer juego y que van a seguir influyendo y haciendo este gráfico en el desarrollo deportivo. Entonces aquí vamos a tener en primera instancia a Dócil en el 2009 y a Ortín en el 2009 que nos muestran dos gráficas nuevas. En la primera gráfica que pueden ver aquí, que es un cuadrado, Orti incluye o añade a los compañeros y añade a los compañeros como una fuente de motivación o desmotivación para que el deportista continúe en el ámbito deportivo. Sí, y sin embargo, por otro lado, tenemos a Dócil. Dócil, en cambio, incluye a otros dos agentes fundamentales en el desarrollo del deportista y en este caso él incluye tanto a árbitros como a directivos. Como ustedes pueden ver en la gráfica del pentágono deportivo de Dócil, en la parte superior se sigue manteniendo el triángulo, ejerciendo esta relación directa y continua, como mencioné, entre el entrenador, padre de familia y jugador. Una relación que influye directa e indirectamente en esta formación o en esta etapa de la que estamos hablando. Ahora bien, ¿por qué he iniciado esta charla o esta exposición mostrando estas tres gráficas y estas tres historias? Porque como ustedes pueden ver, tanto en el triángulo como en el cuadrado y como en el pentágono deportivo, los autores incluyen a los padres de familia y no los incluyen por casualidad, los incluyen porque realmente, según las investigaciones, estos tienen un fuerte impacto en el desarrollo deportivo de los y las deportistas. Sobre todo, el impacto es sumamente fuerte en la etapa de iniciación y en la etapa formativa con la que, por ejemplo, en nuestro ámbito se trabaja. Entonces, con esta parte iniciamos visualizando el impacto y cómo esto justifica la importancia de tener una relación óptima y positiva y a su vez incluir a los padres de familia de manera positiva en todo el proceso del desarrollo de nuestros deportistas. Entonces, una vez mencionado esto, vamos a ver algo
que a mí me parece sumamente importante y es el tema de los padres como los otros significativos. ¿Y por qué los otros significativos? Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a hablar de la importancia de estos otros significativos en la etapa del desarrollo del deportista. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis, les decía, con el tema de esta teoría que muchos debemos haber escuchado de Bandura, la teoría de Bandura sobre el aprendizaje social, que nos dice que en general el ser humano, y sobre todo en las etapas de la niñez y la adolescencia, aprenden a través de la observación, a través de esta imitación, a través de esta relación con el otro. Entonces, a esto nos referimos al hablar que en la etapa formativa los padres de familia, tantos padres como madres o persona, cuidador que esté a cargo de este deportista, son los otros significativos. Y vamos a ver primero el tema de la familia. Tener presente que la familia es el eje fundamental en el desarrollo del deportista por dos razones sumamente claras. Porque van a ser los que a través de sus perspectivas, de sus creencias, de sus comportamientos, influyen en el desarrollo de dos cualidades importantes, la autoestima y la identidad. Dos cualidades importantes en la formación del deportista y no solo en la formación, sino en todo lo que eso va en el camino del deportista. Entonces, obviamente, autoestima entendida como todo este sinnúmero de características, pensamientos, creencias y juicios que hacemos sobre nosotros mismos, así como la identidad entendida como ese sinnúmero de características que nos diferencian de los otros y nos permiten ser autónomos, capacidades indispensables en el ámbito deportivo y que marcarán diferencia entre uno y otro deportista. Asimismo, este tema de la familia y de los otros significativos contribuyen al aumento de la confianza. ¿A través de qué? De las propias habilidades y además de caracterizar la calidad de la experiencia. Es decir, el entorno familiar, y dicho de otra manera y de forma más concreta, los padres y las madres de familia o los cuidadores de estos deportistas van a influir directamente, por un lado, en el desarrollo de la identidad y la autoestima, como había dicho, pero también van a proporcionar esta percepción que van a tener los deportistas sobre la calidad de sus experiencias, es decir, sobre estas experiencias positivas o negativas que se van dando a través de entrenamientos, a través de competencias, a través de un sinnúmero de ámbitos a los que los deportistas deben exponerse. Y siguiendo esto de los otros significativos, vamos a ver cómo los padres y las madres de familia se convierten en esos otros significativos fundamentales en el tema de la orientación motivacional. Y aquí, Duda en el 2001 y alguna literatura nos habla de este tema de la orientación motivacional, que es un factor fundamental y muy importante en el momento en toda la estructura, digamos, del deportista. Y él nos habla de dos áreas. Una de esta orientación motivacional que va a ir dirigida al ego y otra que va dirigida hacia la tarea. ¿Y a qué me refiero con esto del ego y de la tarea o de esta motivación que va a ir dirigida hacia el ego y hacia la tarea? Pues esta motivación o esta orientación motivacional que va dirigida al ego implica una reflexión del sujeto acerca de las características de la situación en la que se encuentra. Es decir, que el deportista le va a dar una mayor importancia a todo lo externo, es decir, a toda la valoración o la observación que los otros van a hacer sobre él. Es decir, cómo me ven mis padres, cómo me ve mi entrenador, cómo me evalúan los árbitros, cómo me evalúan mis compañeros, y su motivación va a estar orientada a eso. Asimismo, su desmotivación su motivación va a disminuir o va a disminuir gradualmente si es que estos factores no se encuentran engranados en función de la percepción de lo que él quiere, porque va a estar todo hacia lo exterior. En cambio, los deportistas que tienen una orientación motivacional enfocada hacia la tarea se focalizan en conseguir el dominio de la tarea y en el incremento de las competencias. Es decir, ellos van generando su orientación motivacional y su proceso a través y le dan gran importancia a cómo ellos van adecuándose y mejorando la técnica en el proceso.
más que el logro, se centran en ese proceso y el esfuerzo que ellos han incluido en ese proceso, las mejoras que han tenido en ese proceso, cómo se han sentido durante ese proceso, más que en este aspecto del lente externo. Entonces le van a dar más valor a ese proceso que al fundamento final. Y asimismo le van a dar... Tati, una pregunta. ¿Esto tendría que ver con decir, cuando está enfocado hacia la tarea, sería como enamorarse del camino? Y cuando hablamos del ego, sería enamorarse solamente del triunfalismo barato que existe principalmente en divisiones inferiores, algo así. Exactamente. Entonces, por ejemplo, justamente como usted lo dice, poniendo incluso otro tipo de ejemplo en una competencia, por ejemplo, en un partido amistoso que tengan con alguien, la persona o el deportista que está desarrollando su orientación en función del ego va a ver sus necesidades en función de cuántos aplausos hay, de cuánta gente va, de la crítica que va a tener, de los elogios que puede conseguir. Es decir, todo su foco de atención va a estar más concentrado o más centrado en el tema exterior, en qué van a decir de él, en la evaluación que van a ejercer sobre él. Mientras que los que están enfocados en la tarea van a mantener su foco atencional en, por ejemplo, mejorar mi técnica, en que este partido tenga mejores saques que el partido anterior, en que los 2 minutos que mi profesor me tenga en la cancha pueda disfrutarlo, pueda hacer una buena defensa, pueda hacer un buen saque. Entonces, se van a enfocar mucho más en su proceso y en cómo van manejando su tarea y la competencia que tienen en esa tarea. Y esto es cómo se van estructurando los deportistas. Más adelante vamos a ir viendo, pero en términos generales, ustedes pueden ver mucho en el ámbito deportivo cómo ocurre esta circunstancia, ¿no? Deportistas que cuando hay mucho público, los niveles de ansiedad son sumamente mayores, o deportistas que cuando van padres de familia saben que su papá o su mamá va a ir a la competencia, cómo puede disminuir, por ejemplo, su calidad en el juego o puede aumentar, pero sin embargo siempre genera mayor ansiedad, mayor nerviosismo, mayores factores físicos y fisiológicos y psicológicos, mientras los que están enfocados en la tarea no están concentrados en eso, están concentrados más en su propio potencial, en esa función de divertirse. Y los padres, tanto el padre como la madre, van a influir en cómo los deportistas van estructurando este tipo de motivación. Ya vamos a ver más adelante cómo es que van influyendo. Ahora bien, hemos visto dos partes. La primera parte en la que hablábamos un poco sobre la importancia, por qué los padres y las madres están incluidos en todo el proceso y es importante irlos adaptando e incluyendo en nuestra estructura deportiva. Y vimos también cómo estos influyen en la motivación. Pero ahora, ¿cuáles son las pautas de comportamiento de los progenitores que van a determinar el desarrollo deportivo? Y en la literatura se exponen básicamente 5 pautas de comportamiento que los progenitores en su manera y de relacionarse dentro del entorno familiar van a determinar o van a ser un punto clave de inserción en el desarrollo deportivo de los jugadores o de los atletas. El primero de ellos son las habilidades sociales y de comunicación. Es decir, cómo los padres de familia afronten las situaciones que se les presenten, el tipo de comunicación que tengan, cómo dicen elogios, cómo reciben elogios, cómo afrontan las situaciones, va a determinar y va a ser una forma de aprendizaje de los deportistas cuando vayan a tener que enfrentarse a los diferentes estresores o a las diferentes situaciones que presenta el ámbito deportivo. Es decir, cómo se van a enfrentar con sus compañeros, cómo van a adaptarse con sus entrenadores, cómo van a afrontar el estar o no dentro de un equipo, cómo van a incluirse dentro de su deporte, de sus otros, de sus pares. Esto es fundamental. La segunda parte es el tema de las expectativas sobre los hijos. Y este tema de las expectativas que tienen los padres de familia sobre sus hijos marca muchas cosas e incluso influye en el tema de deserción muchas veces de los deportistas en el ámbito de sus competencias o del deporte que eligen, y también influye mucho en el tema, determina mucho el tema de cuánto permanecen y cuánto no, y cómo estos también se van motivando. ¿Por qué? Porque las expectativas, ¿a qué se refiere? A cómo ellos manejan lo que sus hijos quieren hacer. Es decir,
si mi hijo va a ser el mejor jugador o no del torneo, en que quiero que sea el mejor jugador, el que quiero que se quede en la selección, o cómo yo veo el desarrollo deportivo para mi hijo, que se esfuerce, que se divierta, que adquiera nuevas habilidades. Todo esto se transmite, y cuando se transmite, esto puede generar desmotivación, por ejemplo, cuando las expectativas no están acorde a las necesidades y objetivos de los chicos, o cuando esas expectativas no están acorde a las capacidades físicas, psicológicas y demás de los deportistas. Entonces, cómo ellos vayan percibiendo lo que sus padres esperan de ellos va a ser un factor determinante en su formación. Asimismo, las atribuciones de éxito y fracaso. Y yo aquí voy a hacer una pequeña pausa porque en realidad el éxito y el fracaso son dos palabras que llevan una carga emocional sumamente fuerte. Y las características que los padres de familia, tanto padres como madres, le den a estas dos palabras de éxito y fracaso, va a determinar muchas cosas, incluso en la estructura de la personalidad de los adolescentes o de los deportistas, e incluso en cómo ellos puedan afrontar las diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque por lo general la atribución que se le da al éxito, un deportista exitoso, es sinónimo de aquel que tiene medallas, que logró, que ganó, que está en lo alto. Y el fracaso es aquel que no pudo ganar una competencia, el que no tiene medallas, el que no está en el podio. Son atribuciones que son, la verdad, muy comunes en nuestro ámbito, o al menos yo las he escuchado mucho. Entonces, esa carga emocional solo de la palabra es sumamente alta. Entonces, por ejemplo, determinar el éxito y el fracaso y lo que los padres piensen sobre el éxito y el fracaso es lo que también va a influir no solo en lo que les digo en su desarrollo deportivo, sino cómo se va formando su estructura, su autoestima, su nivel de motivación, su nivel de autonomía, entre otros. El siguiente punto es el tema de la motivación versus la presión. Y en el tema de la motivación versus la presión, habíamos hablado ya anteriormente sobre la orientación motivacional, pero muchas veces consideran que el tema de motivar cuando les dicen a los deportistas, tienes que ganar, tienes que ser el mejor, no puedes dejarte, confunden este tema de que realmente es motivación a lo que ellos perciben como presión. Si es que yo tengo que ganar y mis padres muchas veces lo que asumen los hijos es mi valor está en función de lo que yo tengo, de lo que yo gano, de lo que yo hago, va a generar una capacidad o una estructura de lo que realmente les está motivando y va de la mano con lo que habíamos hablado anteriormente. Y finalmente las actitudes, que las actitudes son todas aquellas conjunto de creencias en función de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestros prejuicios, que van a determinar cómo actuemos o que influyen en cómo actuemos ante una u otra situación. Entonces, por ejemplo, la actitud que los padres tengan hacia los árbitros, hacia los entrenadores, hacia el cuerpo técnico y hacia las diferentes tareas que esto encomienda, va a influir en la actitud que los deportistas tengan hacia estos mismos agentes que están dentro del campo deportivo, porque recordemos que habíamos iniciado diciendo esta parte de que en esta etapa aprenden a través de la observación, aprenden a través de esa socialización, aprenden a través de cómo vamos copiando ciertas actitudes, si ustedes quieren. Entonces, las actitudes que los padres tengan dentro del entorno deportivo va a influir en cómo los deportistas actúen frente a estos agentes y cómo se comporten frente a estos agentes. Tati, vos tocaste una palabra acá que a mí... bueno, el otro día escuchaba un entrenador, ¿no?, de mucho más prestigio que mi persona, y él hablaba mucho sobre el tema del fracaso, y hablaba dando a entender que hoy en día, generalmente a los chicos que están en formación, en adolescente, es como que los papás no los dejan fracasar. Es decir, cuando surge una situación conflictiva, el papá va y se lo resuelve. Entonces, como que ellos nunca viven el tema del fracaso, y cuando un entrenador tiene al chico en un ejercicio y al chico le sale mal, él tiene que entender que el fracaso es parte de la vida, decía él. Entonces nosotros nos estamos enfrentando con una generación, ¿sí?, que no admite el fracaso y que muchas veces lleva a una depresión muy grande. Entonces el trabajo del entrenador es muy complicado muchas veces, porque bueno, habrá personalidades que pueden superar eso, ¿sí? Pero hay personalidades que no. Y yo para colmo soy seleccionador. Y si yo tengo dos jugadoras que son iguales en cuanto a su actitud para con el fracaso, pero una lo supera más rápido,
indudablemente me voy a quedar con esa y la otra queda en el camino. Entonces, a mí a veces me da mucho miedo tomar esas decisiones. Y mire que lo que usted acaba de decir es súper importante, porque el tema de cómo un deportista maneje el fracaso o el éxito en diferencia con otro deportista, cómo maneja sus emociones, el nivel de frustración que le genere, el nivel de ansiedad que le genere, va a depender justamente de estas atribuciones. Si yo pregunto a alguien de los que están aquí, me gustaría si alguien puede responder, y le digo a alguien de ustedes, usted es un fracasado, o usted fracasó en su tarea, ¿cómo se van a sentir? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? No sé si alguien de los que puede prender el micrófono y decirme, yo le digo... Contesten, yo no puedo contestar porque yo sé la respuesta. No, yo les digo a cualquiera de ustedes, usted es un fracasado, usted fracasó de esta misma manera. ¿Cómo se van a sentir? Frustrado. Frustrado. Frustrado, la palabra es sumamente fuerte. Sí. Y si yo le digo que es exitoso, pues inmediatamente se me viene a la cabeza que cumplí con todas mis expectativas, que estoy bien en el ámbito laboral, que soy el mejor deportista, que soy lo mejor en lo que yo hago. Y el fracaso me está diciendo, no sirves para nada. Así de fuerte es esa palabra. Entonces, ¿por qué hablo de las atribuciones? Porque no es lo mismo explicar que yo como padre de familia, dentro de mi hogar, entienda el éxito como el tema de esforzarme, de dar lo mejor de mí cada día, independientemente de los resultados, y entienda así mismo el fracaso, no como que perdí, no como que no gané, sino realmente alguna vez una psicóloga en clases me había dicho, el fracaso únicamente se puede mencionar a aquellas personas que nunca intentaron seguir adelante, que una vez no pudieron y dejaron todo ahí tirado, que no se esforzaron, que no estudiaron, que no dieron lo mejor. Eso realmente es un fracaso. Pero perder, no cumplir con los objetivos que yo tenía planteados por A o B razones, no es un fracaso. No quedar campeones no es ser fracasado. Entonces, la diferencia entre uno u otro marca justamente este estado emocional del que habíamos hablado, esta estabilidad emocional, este equilibrio emocional del deportista y sobre todo cómo afronta eso, el nivel de frustración. Si ustedes pueden ver ahora los deportistas y sobre todo en la etapa de iniciación y formativa, se frustran mucho, tienen muchas emociones sumamente intensas que no suelen manejar y es precisamente por cómo se están desarrollando y cómo están atribuyendo estas palabras de una carga emocional, insisto, sumamente fuertes. Tati, hay una pregunta desde Rosario, Argentina. Un gran amigo, Gustavo Beltramino, pregunta, ¿y entonces cómo me tengo que dirigir como entrenadora a esos padres? Y justamente es de lo que vamos a ver más adelante. Yo les decía, y voy a responder esa pregunta un poco ya en la siguiente diapositiva que vamos a ver justamente eso, pero yo les decía en un principio que hay que conocer las características y sensibilizarnos un poco con este tipo de padres, porque hay varios tipos de padres en el ambiente deportivo, que ya vamos a ver más adelante, y cada uno tiene su característica. Entonces, a veces los padres de familia, yo siempre digo algo y parto de esto cuando converso con los padres de familia, y es que no hay una receta mágica para ser padre, uno aprende en el camino. No hay algo que uno sepa cómo afrontarse, y más aún si son padres de deportistas. No hay quien nos diga cómo actuar en determinado momento. Por lo general los padres no lo hacen con conciencia de lo que están causando en ese deportista. No tienen el conocimiento ni las estrategias muchas veces para afrontar cada uno de eso. Entonces, tenemos que conocer esto para darles a ellas estrategias, psicoeducarles sobre el tema, sensibilizarles en qué eso provoca en cada uno de sus hijos, que ya vamos a ver más adelante, para que ellos puedan tomar otras medidas. Como les digo, no lo hacen realmente porque quieran hacer daño a sus hijos. Yo, si pregunto a un padre, jamás me va a decir que las actitudes que toma va a ser por hacer daño a su hijo, siempre buscan lo mejor. Entonces, es como psicoeducamos en ese tema, pero conociendo ciertas características que ya vamos a ir viendo. Y bueno, dicho todo lo que acabé de decir, todos los comportamientos de los padres, a manera un poco de resumen de las cosas que hemos ido diciendo, cómo este comportamiento de los padres está asociado con 4 cosas fundamentalmente. Lo primero es la elección de la modalidad deportiva y su permanencia en ellas.
¿Por qué? Por todas las cosas que fuimos diciendo anteriormente, cómo influye en su motivación, en sus conductas, en el nivel de socialización, en cómo manejan sus emociones, va a influir muchas veces, sobre todo cuando son más pequeños y hay padres deportistas dentro del hogar, vamos a ver que se van a inclinar por deportes que practicaba el abuelito, que practicaba el papá, que practica el hermano, y muchas veces también, así como se incluyen al deporte, el nivel de permanencia se refiere que cuando hay mucha presión, cuando estos comportamientos superan la capacidad del deportista para enfrentar estas situaciones, lo que va a hacer es que haya una mayor diserción sobre el deporte, incluso sobre todos estos ámbitos que habíamos hablado. El otro tema se asocia con la orientación motivacional que ya habíamos hablado, es decir, cómo van a orientar y cómo van estructurando esta motivación los deportistas, ya sea hacia el ego o hacia la tarea. Lo segundo es el tema de los resultados deportivos. En la literatura se habla mucho de cómo influye el tema en los resultados que van a tener sus hijos, en el nivel y la capacidad que van desarrollando a lo largo de esta etapa deportiva. Y finalmente, lo que yo les decía que es muy importante, la configuración de la personalidad. Muchas veces hablamos, incluso el profe decía hace un momento, cómo un deportista enfrenta la misma situación de diferente manera. Incluso en un momento crítico del juego, en donde estamos a empates, tenemos segundos, necesitamos que acate una jugada del entrenador. Esta es la configuración de la personalidad, porque esos son los rasgos y la estructura que va a ir determinando cómo ellos se van a enfrentar a las diferentes situaciones. Entonces, el comportamiento y las actitudes que vayamos teniendo como padres de familia en casa y cómo vayamos manejando esto va a influir mucho en esta situación. Y recordemos también aquí algo importante, el deporte es formativo, comencé diciendo, en su hábitat integral, es decir, que ayuda a su desenvolvimiento académico, social, personal, psicológico, cognitivo, es decir, implica todas las aristas que estructuran al ser humano. Y ahora bien, vamos a esta parte de la que yo les decía una vez, hablado un poco de cómo esas atribuciones o cómo esos comportamientos de los padres van a ir influyendo en diferentes aristas del deportista. Yo les decía que es importante ir conociendo también las características que tienen los padres de familia, que no todos los padres tienen los mismos comportamientos y actitudes. Pues bien, hay un sinnúmero de clasificaciones realmente sobre el tema de los padres en los deportes. Hay quienes los clasifican como padres sobreprotectores, los vociferantes, que son los que están gritando todo el tiempo en el graderío, los que se creen entrenadores y dan direcciones técnicas en la casa, fuera de la casa, en el entrenamiento y demás, los sobreprotectores que no dejan que le pase nada al hijo, si se cae ya están encima para ir a ver qué le sucede. Hay otros autores que clasifican en cambio en función de lo que el padre espera del deporte para su hijo. Por ejemplo, en padres que esperan que el deporte sea salud, otros que sea bienestar, que influye en su desarrollo cognitivo o simplemente que sea como una actividad física distractora. Y este autor, que me agrada mucho porque me parece que es mucho más dinámico y engloba todas las que yo les he mencionado anteriormente, nos habla de tres clasificaciones básicas, de tres tipos de padres: los directivos, los indiferentes y los participativos. Ahora bien, cada uno va a tener una característica esencial y esta característica esencial va a tener una consecuencia particular en el desarrollo del deportista. Vamos a comenzar con el directivo. Los directivos son llamados también sobreimplicados y llevan registros del deportista perfecto o un ganador. Pero ¿cuál es la característica de este padre de familia? Son aquellos que, como tienen esta estructura del deportista perfecto o ganador, entonces tienen una relación sumamente estrecha con el entrenador. A veces se quieren tomar atribuciones del entrenador en la parte técnica, del dietista, del psicólogo. Son aquellos que están sumamente implicados en la vida deportista, manejan la dieta del deportista, horarios de sueño, qué come, qué tiene que hacer, las horas de entrenamiento, e incluso llevan a esta sobreexigencia de creer que mientras, por ejemplo, están entrenando 2 horas
con su entrenador, pues ellos hacen que una hora vaya a la casa a hacer gimnasio, a hacer más actividad física, porque no es suficiente. Entonces, esta sobreimplicación, que para los padres es que están muy implicados, que están muy atentos de sus hijos, los deportistas los perciben como presión. Y una presión que genera un desgaste emocional sumamente fuerte en los y las deportistas. Entonces, esta es la característica funcional y sobre todo se habla de que estos son uno de los de la tipología más complicada y que más consecuencias negativas genera en los deportistas y que muchas veces es más difícil manejar en el tema de los entrenadores porque son aquellos que llaman a los entrenadores a decir que no está bien la parte técnica, que debería entrenar más, que tal vez necesitan más tiempo de entrenamiento, que tal o cual deportista no debería estar dentro del equipo, que le parece que la parte técnica, táctica de la competencia debía haber sido diferente. Bueno, un sinnúmero de atribuciones que ellos se transmiten. El siguiente voy a comenzar con el tema del participativo, del indiferente. Estos no están enterados de los progresos de sus hijos y por lo general la característica de ellos es que no acompañan a sus hijos ni a los entrenamientos ni a las competencias. Muchas veces estos deportistas van solos o acompañados de otras personas, pero ¿por qué indiferentes? Porque ellos consideran al deporte como una actividad que solo va a quitar del ocio a su hijo, una actividad que sirve solo para que no esté todo el tiempo en la casa, que es simplemente una actividad extracurricular que le va a dar tanto tiempo a él como a su hijo de poder hacer otras actividades. Es decir, no ven al deporte como una forma de superación, como una forma de salud, como una forma de que puede llegar incluso al alto rendimiento, no hay expectativas, entonces son totalmente aislados. Y finalmente, el padre participativo, que esos se interesan por la calidad de la formación deportiva y actúan como facilitadores de este proceso. Y esa palabra es fundamental. Son facilitadores, tienen buena comunicación con el entrenador y se interesan, pero saben que el entrenador tiene un rol y cuál es su rol. Es decir, su rol está desde el graderío y en la casa cuando tienen que hacer las diferentes herramientas. Ahora vamos a ver, una vez vistas las características de cada uno de ellos, vamos a ver cómo influye esto en cada uno de los deportistas. El directivo lo primero que genera es una escasa autonomía. Son sumamente dependientes e inseguros porque necesitan la aprobación social todo el tiempo y son deportistas que sienten una presión sumamente grande. Es decir, muchas veces lo que genera es esto, que se sienten obligados a continuar en la práctica. Hablábamos del tema de las expectativas, si ustedes recuerdan, pues justamente esto es lo que genera a los padres directivos. Los indiferentes, en cambio, se ha demostrado que la verdad genera una disminución en la atención de los deportistas, tienen mayor dificultad para mantener el foco atencional, su autoestima es sumamente baja y son muy desprotegidos y esto influye obviamente en cómo van afrontando los diferentes estresores a los que se tienen que afrontar en el deporte. Y finalmente los participativos, como les decía, al ser unos facilitadores, entonces generan mayor motivación, una autonomía mucho mayor y esto que es muy importante, los deportistas pueden confiar en los otros y comparten sus experiencias. Recuerden que es importante confiar en el otro, en sus pares, en los adultos, en los entrenadores. Entonces, cuando no fomentamos esta seguridad en el adulto, los deportistas comienzan a desconfiar de todos esos otros que ya le fallaron de alguna manera y la comienzan a trasladar al ámbito deportivo. Entonces esto es importante porque el deporte siempre estamos en constante contacto e interrelación con los otros y cuando no hay esta confianza va a impedir este criterio, este fomento de la autonomía, de la motivación, de la autoestima que habíamos hablado. Y aquí les puse una pequeña imagen antes de continuar. Y les puse esta pequeña imagen antes de hablar justamente del tema de las características ideales que podríamos tener en un padre de familia, pero también de cómo serían las pautas de intervención. Y parece un poco gracioso, pero los dos padres están discutiendo sobre mi hijo es mejor, no, mi hijo es mejor, y los dos pequeños dicen, a mí ni me gusta el tenis. ¿Y por qué les puse esta imagen? En primera instancia, porque, como ya hemos hablado, es
no podemos dejar de decir de la importancia que tienen los padres de familia y la familia como tal en la influencia del desarrollo deportivo de los hijos, pero no siempre las características y las formas en las como ellos actúan son positivas y no siempre influyen positivamente en este desarrollo. Entonces, ¿cómo dotar de estrategias de estos padres que decíamos anteriormente, justamente que no hay una receta mágica para ser padres? Tal vez ellos están creyendo hacerlo mejor, pero sus chicos ni siquiera tienen esas expectativas ni sus objetivos. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a conversar con los deportistas a ver si realmente los objetivos de ellos son los que yo quiero o los que yo tengo en mente, o cuáles son las expectativas de ellos? Escuchar realmente qué es lo que quiere el deportista. ¿Cuál es su objetivo? Para saber también en función de qué yo hago mi trabajo y en función de qué yo armo mi equipo de trabajo. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Tati, vos vas a hablar después de la estrategia para abordar a esos diferentes tipos de padres. Ok. Ajá. Yo te doy un caso, ¿no? Vamos a suponer, yo tenía alguna nena que en un momento determinado me decía, Leo, yo no quiero que venga, por ejemplo, ¿no? Mi papá, un ejemplo. Entonces yo, desde mi humilde punto de entrenador, ¿sí? Le decía, a ver, vos tenés que jugar igual si está tu papá o no está tu papá. Lo más importante cuando vos estás dentro del deporte, que es un deporte de equipo, es jugar para y por el equipo. Entonces tratá de olvidarte todo lo que pasa de la raya del campo, digamos, hacia afuera. Pero yo, por ejemplo, en algunos momentos tuve posibilidad de hablar con algunos papás y cambiaron. En otras no se dio eso, o sea, hablé con los papás y no cambiaron. Entonces, ¿es bueno que yo le trate de enseñar a la nena que siga jugando a pesar de? ¿Sí es bueno? A ver, aquí hay dos cosas, incluso en el ámbito ya de intervención, en la parte psicológica, por lo general en las edades de etapa formativa es fundamental contar con el apoyo de los padres de familia, pero no siempre tenemos esa suerte y no siempre tenemos la predisposición de que el otro esté en contingencia conmigo. Entonces ahí es donde se aplica el tema de dar estrategias a los deportistas, estrategias de afrontamiento para, valga la redundancia, afrontar de mejor manera esa situación. Entonces, si no tenemos el apoyo y esa dinámica familiar, claro que esto va a dificultar mucho más las cosas, pero sí va a aportar dar estrategias y ayudar a ese deportista a manejar esa presión y todo lo que eso genera. Ok. Bueno, antes de darle de las pautas, yo les había puesto algunas características ideales, entre comillas, ¿no? Que se busca en los padres de familia o en nuestro entorno de los padres de familia, en el acompañamiento en este proceso. Y lo uno es controlar las propias emociones de los padres de familia para que a su vez puedan transmitir el control emocional a los chicos y a las chicas. Se ve mucho, por ejemplo, en competencias de muchos deportes, he podido ser partícipe de eso, de los padres de familia insultando a los árbitros, gritando a los compañeros, gritando a los contrincantes, las palabras que usan, el vocabulario, cómo se expresan. Todo eso es una falta de control emocional. Y esa falta de control emocional es lo que transmiten a los chicos. Y eso genera que ellos no puedan controlar sus emociones y que se desborden en un sinnúmero de situaciones. Lo siguiente es aceptar el rol del entrenador. Aceptar que quien da las directrices, quien tiene el conocimiento técnico, táctico, científico para manejar el proceso deportivo de sus hijos, es el entrenador. Y aceptar también el rol de padre de familia en el campo. Yo me reía cuando leí alguna vez esta parte porque aceptar su rol en el campo ponían entre comillas el graderío. Estar en la parte de atrás observando e implicándose desde su formación como padre y de lo que tienen que hacer y sus responsabilidades como padre, que es el siguiente punto. Y finalmente esta relación, acuerdos más bien dicho, entre padre y madre y también entre padres y entrenadores. Hablábamos del tema de cómo se va generando en este proceso la confianza en el otro y la confianza en el adulto. Entonces es fundamental que tanto padre y madre como padres y entrenadores tengan claro qué va a estar en el proceso, tengan claros los objetivos del proceso, porque cuando existen contradicciones, cuando el entrenador habla de su hijo tiene que primero adaptarse al juego, divertirse, engancharse
con sus compañeros y el padre de familia ya está pensando en que tiene que ser un campeón mundial y que tiene que jugar el mejor partido de su vida, pues estos desacuerdos entre los entrenadores y entre los padres lo que va a generar es tensión, ansiedad, angustia, dificultad para mantener la concentración. Entonces es fundamental generar estos acuerdos entre padres, madres y padres y entrenadoras. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? Pues hay un sinnúmero de estrategias sobre este tema. Sin embargo, yo he planteado aquí 3 ejes fundamentales. Un eje de intervención, que se va a basar en 3 cosas, pero antes de hablar sobre estos 3 ejes de intervención, me gustaría indicarles que el objetivo de esta intervención es básicamente, o las charlas, o las capacitaciones, o los conversatorios que tenemos con los padres de familia, son básicamente psicoeducativos. ¿A qué me refiero con esto? A dar información sobre lo que ya vamos a ir viendo ahora, para que ellos conozcan a ciencia cierta qué es lo que sucede con sus características, cómo esto influye en su hijo, qué le genera a su hijo, y asimismo darle estrategias para afrontar toda esta situación de una manera mucho más funcional, más equilibrada y más didáctica posible. Entonces, por lo general, lo que se hace son charlas psicoeducativas con los padres, como les dije, enfocados en estos 2 temas básicos, pero teniendo siempre presente estos 3 temas. La una, que es la comprensión del proceso. Y la comprensión del proceso está relacionada con las etapas, los procedimientos y las habilidades requeridas en la formación del deportista. ¿Y a qué me refiero con esto? Como yo les decía anteriormente, muchas veces los padres actúan por desconocimiento, o algunos no tienen tan desarrolladas estas habilidades y otros no tienen estas habilidades para afrontar. Entonces, la comprensión del proceso es que ellos sepan qué necesita su deportista, qué habilidades tanto, como vamos a ver aquí, el conocimiento de sus características, tanto físicas como psicológicas, es decir, en qué etapa del proceso está el hijo, está recién enganchándose con el deporte, ya está en una etapa competitiva, está en una etapa formativa, en esta etapa en la que estamos trabajando, qué habilidades requieren, habilidades cognitivas, habilidades físicas, cómo va a ser su dieta, cómo va a ser su condición, cuántas horas van a tener que entrenar, es decir, todo de que el padre vaya comprendiendo cómo va a ser ese proceso, porque entrena 1 hora y no entrena 5 horas, para que no vaya a hacer entrenar luego en casa, porque eso le puede generar un agotamiento físico, porque la etapa en la que se encuentra no necesita esa intensidad de trabajo. Todas esas características son esenciales en esta parte. Lo otro es el conocimiento de las características, como les decía, tanto físicas como psicológicas que se necesitan, y van de la mano en la etapa en la que se encuentren sus hijos, y finalmente el desarrollo de habilidades. Y este desarrollo de habilidades relacionadas con el manejo que hablábamos anteriormente del éxito, del fracaso, el tema de las lesiones, de las descalificaciones o las retiradas del proceso. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque en muchos casos incluimos a los padres de familia en las reuniones para decirles que hay que aportar económicamente para salir de viaje, o le llamamos a decirle que su hijo no se encuentra bien, que no está teniendo un buen comportamiento, le incluimos de manera dispersa en diferentes cosas. Entonces, lo importante aquí es incluirle y que él se sienta parte de todo ese proceso, pero desde su rol. Y que él se sienta parte de todo ese proceso, pero desde su rol, incluya que tenga conocimiento de estas 3 aristas, y que también con estas 3 aristas pueda desarrollar habilidades para afrontar cada una de las situaciones. Por ejemplo, al referirme con habilidades, una vez conocido esto, las habilidades se refieren, por ejemplo, a cómo tiene que ser la comunicación con el deportista, cómo manejar el tema, por ejemplo, de la responsabilidad, que ya vamos a ver más adelante, de darle esa responsabilidad al deportista, de poder manejar su mochila, de saber sus horarios de entrenamiento, de saber su alimentación, de saber su juego, para que ellos no sean los que protegen y hagan todo, sino le comiencen a hacer partícipe también al deportista de sus decisiones y de las consecuencias de ellas. Entonces es importante incluir al padre de familia en este proceso e incluirle con charlas que incluyan todo esto que acabamos de decir. Tati, yo creo que es fundamental para eso la primera reunión del año.
Exacto. Yo creo que ahí donde se ponen las pautas en claro, donde vos explicás la planificación, que hay jugadores que van a entrar, jugadores que no van a entrar, explicar el tema de que vayan los padres y que alienten, que disfruten el proceso de los chicos, que se integren, porque si no lo hiciste en la primera charla, es como que dicen que no hay una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión. Yo creo que si vos las pautas las pusiste bien claras desde el vamos y no te equivocaste en eso, es muy raro que después tenga que hacer otra reunión. O sea, las otras reuniones van a ser para detalles, pero en la primera creo que es importantísimo el tema de explicar todo lo que vos decís. De hecho, sí, de hecho, dentro de una de las herramientas fundamentales para manejar este tema con los padres es la primera charla en donde se dan los objetivos, cómo va a ser el proceso, incluso la herramienta de hacer firmar un consentimiento informado sobre cuáles van a ser las normas, cuáles van a ser las reglas, que tengan claro tanto los deportistas como los padres de familia y el entrenador cuál es el objetivo del proceso. Eso se da en la primera charla y es fundamental. Y de hecho, lo recomendado es hacer este tipo de charlas cada cierto periodo de tiempo, trimestralmente, por ejemplo, que no sean charlas que estén enfocadas únicamente cuando el deportista ya va a salir de viaje, por ejemplo, o cuando se va a terminar, sino después de la primera ya dar una planificación y que los padres de familia sepan que en esta planificación, por ejemplo, va a estar todo el cuerpo multidisciplinario si es que se cuenta con ello, por ejemplo, el psicólogo, el médico en el tema nutricional, la parte de la fisioterapia, todos estos aspectos, pero como usted dice, de hecho, es la primera, casi todas las herramientas de lo que se habla sobre el manejo de los padres es a través de estas charlas psicoeducativas y la primera tiene un valor fundamental. Ahora bien, esta orientación de los padres en la que damos estas aristas, es importante tener claro que hay tres momentos en la orientación de los padres. Hay un momento antes, durante y después del tema de la competición o de la competición, sobre todo enfocándonos en este momento. Entonces, por ejemplo, antes es fundamental que los padres de familia den seguridad, destaquen la característica de la competencia, no enfocado en el logro, sino en el proceso y potenciar los agentes positivos. Durante, igualmente, transmitir seguridad, fomentar los valores, y aquí hay un punto que a mí me gusta mucho y es el tema de cuidar la comunicación no verbal. ¿Y por qué me gusta mucho? Yo siempre digo, así como los padres dicen conocernos de pies a cabezas a los hijos también conocemos a los padres. Entonces, yo he tenido deportistas que me dicen, es que mi papi alzó la ceja, y eso a mí ya me da nervios porque él alza la ceja únicamente cuando está enojado, por ejemplo. O se dio la vuelta o le quedó viendo a mi mami. Entonces, parecería que cuando los deportistas, sobre todo en esta etapa de iniciación y formativa, están en el campeonato, están en un partido, están en una competencia, parecería que están 100% concentrados en ese tema. Pero realmente muchos deportistas lo que hacen es ver al graderío, ver qué expresión tiene el padre, cuando hacen un buen saque se dan la vuelta al graderío para ver cómo hace, o ven al entrenador muchas veces cuando hay la ausencia de ese padre. Entonces, cuidar el lenguaje no verbal durante la competencia es realmente fundamental. Y esto es tanto para padres de familia como para entrenadores y todos los que estamos parte de ahí, porque eso tiene un impacto emocional sumamente fuerte. Y finalmente, después de la competencia, tener este momento de escuchar y comprender al deportista, reforzar las cosas positivas y mostrar emociones adecuadas en función de los resultados. Hay veces que realmente fue un mal partido, puede haber sido un mal día, todos los deportistas tenemos malos días, y no me fue bien. Y nosotros decimos, lo hiciste perfecto y estoy súper feliz por ti. Y él sabe que realmente no lo hizo bien, él sabe que no tuvo un buen momento. Entonces ahí hay que afrontar esas emociones de manera adecuada. El diálogo con ellos es importante que sea de sinceridad, que sea congruente, que sea seguro. Si nosotros le decimos que lo hizo perfecto cuando él sabe que no lo hizo bien, cuando sus compañeros le dijeron, cuando sus entrenadores le dijeron, no va a creer en ese bien de los padres de familia. Entonces, este mostrar emociones adecuadas en función de los resultados también es un punto en el que hay que tener mucho en cuenta. Y bueno, antes de pasar a esto, con este tema de la orientación, yo les he traído un pequeño video que es sumamente corto y que me gusta mucho porque habla bastante de este tema
o grafica mucho lo que hemos hablado el día de hoy y la importancia de la familia en todo este desarrollo. Así que les voy a pasar ahora este video que es sumamente corto. Tati, ¿el video tiene audio? Sí, ¿no se escucha? No. No alcanzamos a escuchar. A ver. ¿Ahí se escucha? Sí, un poquito más. Dale, a ver, pegalo. Mi trabajo es buscar trabajo. A ver. Y eso es todo. Espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos, además de apagar incendios. Bueno, chicos, seguimos con el Día de las Profesiones. Y ahora es el turno del padre de Sergio, que nos va a contar a qué se dedica. Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en paro. ¿Qué profesión es esa? Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo. Vamos a ver, ¿os gusta el fútbol, verdad? Sí. Bien, pues imaginad que estáis perdiendo 4-0, pero que todavía no ha terminado el partido. Así que tenéis dos posibilidades. Una, daros por vencidos. Y la segunda, esforzaros todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros qué haríais? Remontar. ¿Cómo? Remontar. Yo metería 5 goles. Y yo me los pararía todos. Muy bien, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejarse la piel. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos. Atacar todos y defender todos. Porque para ganar hay que jugar en equipo. Y por eso yo tengo el mío. Tú eres delantero, ¿verdad? Y tú eres portera, ¿no? Y yo defensa. ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clase. No estáis solos. Todos sois un equipo. Y os ayudáis para ganar. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿Cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿Cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? Ahora, somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas y necesitamos de un equipo para remontar. Yo tengo un gran equipo, mi familia, porque me animan cada mañana para levantarme, porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste, o me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día. Todos arrimamos el hombro y nos ayudamos en todo lo posible. Porque sin los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido. Lo importante no es el puesto en el que se juega, sino el puesto de cada jugador. Porque pese a las dificultades, si el equipo está unido, nunca abandona. Porque siempre se puede remontar. Ese es el pequeño video que quería compartir con ustedes y quería compartir con ustedes porque
es verdad, el equipo más importante, si hay padres de familia que nos están acompañando, siempre va a ser la familia. Y el rol que cada uno juegue dentro de su entorno familiar en tema de responsabilidad, de actitudes, de atributos, va a ser fundamental no solo en el desarrollo de ese deportista, sino en el desarrollo de toda la estructura. Y asimismo, como la familia es el ente fundamental, social, que influye en este deportista y que tiene que jugar como un equipo sólido, también la familia es parte de toda esta estructura deportiva, de entrenadores, de directivos, de psicólogos, de médicos y de todos los que formamos parte del deporte. Entonces, mientras mejor cada uno cumpla su rol y esa rompecabezas se vaya armando con cada una de las piezas de mejor manera, sin duda el desarrollo integral va a ser mucho mejor, sin duda ese desarrollo deportivo va a ser mejor, los resultados van a venir de mejor manera, su estructuración va a ser mejor, su tema motivacional va a estar enfocado a cosas que realmente le funcionen y que va a dar todo ese arsenal de características que siempre estamos buscando en el deportista. Entonces, el mensaje con este video es justamente muy agradable y motivacional porque realmente habla de la importancia que tiene cada una de las familias. Y eso es lo que yo les he traído el día de hoy. Si ustedes tienen alguna, en la bibliografía, si ustedes tienen alguna pregunta o duda sobre el tema, pues estoy abierta a sus comentarios o preguntas. Por favor, chicos, chicas, papis, entrenadores, colegas, ¿alguna pregunta? Fuiste muy clara, Tati, indudablemente. Fui muy claro, no se entendió nada, saben decir. No, o soy tímido. Adelante, hay una preguntita. Titi. Titi, ¿cómo te va? Desde Santa Fe. Sí. Y bueno, una compañera que te va a responder de manera clara y precisa. Adelante, Titi. Sí, la verdad que muy clara y muy, muy linda la charla. Yo quería preguntarle o ver cómo maneja ella, porque en todo esto que ella propone, que obviamente coincidimos, hay un rol muy importante en las instituciones de los dirigentes. Porque el entrenador puede propiciar todo esto, a los padres los reunimos, pero tenemos que lograr sí o sí de que los dirigentes estén convencidos con nosotros. Y muchas veces eso no sucede, ¿no? A los dirigentes también los involucras en este proceso, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias por su pregunta. Realmente sí, incluso habíamos visto al inicio en el Pentágono, los dirigentes forman un papel fundamental en esta estructura porque, por ejemplo, la otra vez yo hablaba sobre este tema con entrenadores de federación y ellos me mencionaban, bueno, hago el tema del consentimiento informado de la primera charla, pero si no se incumple, los deportistas o familia incumplen alguna de estas normas, ¿cómo actuamos si no tenemos el apoyo de los dirigentes? Y luego eso, al menos en nuestro país, se traslada a denuncias en la Junta Cantonal, denuncias de la niñez y la adolescencia y un sinnúmero de cosas. Entonces, realmente es fundamental el tema del apoyo dirigencial. No siempre se tiene y aparte muchas veces es uno de los temas más complicados. Sin embargo, al menos lo que hemos tratado de manejar de alguna manera es tener ese vínculo con el entrenador, el diálogo con la familia, para de alguna manera poder sostener esa estructura. Pero realmente cuando se quieren hacer cambios más profundos es fundamental el tema de dirigencial y es ahí donde se tiene que hacer esa sensibilización y esa psicoeducación. Y la verdad, les soy sincera, muchas veces cuando hacemos, pues los dirigentes no nos acompañan y es muy complicado llegar a eso cuando ellos no forman parte de este aprendizaje y de esta estructura. Entonces, lo que se puede hacer dentro de lo posible, como le digo, es manejarlo con los entrenadores, con los padres de familia y en casos ya que ameriten mayores decisiones, pues contar con este tema dirigencial, que no siempre es el adecuado, lamentablemente. Tati, te puedo pedir, aguántame Titi, te puedo pedir que dejes de compartir, así te vemos en pantalla. Claro. Dale. Sí, Titi, seguí. No, porque justamente el tema del exitismo y del resultado, y si uno no tiene convencido a los dirigentes, es complicado. Y los padres sí, sabemos que los padres obviamente quieren que su hijo, muchas veces no entienden esta situación, pero bueno. Y lo otro que te quería preguntar es estas reuniones de capacitación con los padres, con los dirigentes,
¿la harías o lo haces participar juntos a los chicos o es por separado? O sea, los chicos, cuando uno da este tipo de charlas de cuáles deben ser los comportamientos y las orientaciones para que vamos a tener, cuáles deben ser nuestras actitudes, nuestro comportamiento. Los chicos, ¿vos recomendás que los chicos estén juntos o son reuniones separadas en la formación y en la preparación de este plan? Es una pregunta muy importante y valiosa. Y la verdad, depende mucho de qué temas vayamos a tocar en este tipo de charlas. Por ejemplo, desde mi perspectiva, y un poco de lo que habla en la literatura, en la primera, en el que se hace ese consentimiento informado, en el que hay el tema de los objetivos, sería importante trabajar con los deportistas dependiendo de la edad también en la que se encuentren y cómo vamos a manejar este diálogo con ellos. Hay otras charlas que están específicamente direccionadas a los padres de familia, como el tema de estos temas psicoeducativos, que en primera instancia se hacen con los padres de familia, pero sí es importante luego traspasarla a esta parte grupal, tanto padres como deportistas, para ir creando este vínculo. Pero es importante que en el tema de normas, en el tema de objetivos, haya esta comunicación, porque muchas veces uno dice, mándenles el papelito a los padres, y nunca llega el papelito, o los padres solo firmaron y no leyeron y ni se enteraron. O les decimos a los padres que comuniquen ese mensaje a los hijos, y los hijos llegan al día siguiente y nos dicen, mi papi solo dijo que hablaron con él y que tengo que portarme bien y se acabó. Nunca hay una conversación estructural y un vínculo cercano sobre esas normas y acuerdos sobre eso, de qué consecuencias va a haber. Entonces, para evitar eso, es importante que muchas de ellas sean padres y deportistas. Y sí hay otras que son directamente para padres y directamente para deportistas. Muchas gracias. Daisy, hay una preguntita ahí también de Daisy. Chao, Titi. Hola, muy buenas tardes con todos. Gracias. Mil disculpas porque me integré un poco tarde por cuestión de trabajo. Bueno, yo sí tengo un par de preguntas. Gracias, Tatiana. Yo quisiera resumir en que pienso que en el camino que mi hija ha seguido, ha tenido la bendición de que la gran mayoría de sus formadores y sus entrenadores hayan conjugado de manera correcta con ese proceso del que se está hablando hoy, y eso es muy importante. Tal vez desde el punto de vista de nosotros como padres, yo puedo decir, después de haber recorrido este camino tan bonito, es que los papás somos los encargados de desarrollar la resiliencia en nuestros hijos, de saber soportar el tema del fracaso y el éxito y las circunstancias, porque no siempre están con el entrenador ideal, no siempre están en la cancha ideal, no siempre están con el equipo ideal o no tienen los implementos ideales, pero el mismo hecho de que sepan afrontar con resiliencia todo eso, yo creo que ya es un ganar. Primero para nosotros como padres. Yo hablo como mamá, que me tocó la gran mayoría del crecimiento de mi hija afrontar esa parte, digamos, como mamá, siendo la que pasaba la mayor parte del tiempo con ella. Y para mí el deporte fue un pilar fundamental en el desarrollo de mi hija. La constancia, sin duda, que es otra cosa de la que los padres tenemos que encargarnos, de que los hijos por cualquier cosa no quieran dejar botado el deporte, que eso pasa mucho. La asertividad, de que sepan decir lo que no les gusta, porque muchas veces puede ser que nosotros los papás no podemos saltar a la cancha y decirle al entrenador tal vez algo que nosotros, tal vez como seres humanos, no estamos de acuerdo, pero yo creo que ahí la estrategia siempre a veces es enseñarles a los hijos a ser asertivos y a hablar con el entrenador, tal vez si es que alguna cosa no les gusta. Y el enfoque, que es hasta dónde quieren llegar. Realmente, ¿para qué te estás yendo a entrenar? ¿Para qué te estás yendo del colegio sin almorzar y vas a entrenar? Bueno, ¿qué es lo que quieres tú de todo esto? Ese es un pequeño resumen de estos años de que yo he vivido como papá. Yo pienso que tal vez como una mamá, tal vez tratando de ser lo más participativa posible, pero hay un problema y hay algo que a mí sí me pasó y que dista un poco de lo que tal vez del enfoque que se tiene de la participación de los padres. ¿Qué pasa cuando nosotros como papás
sentimos que se está vulnerando una parte de la integridad. Por ejemplo, en el caso de mi hija, yo tuve digamos, la experiencia de que en algún momento tuvo que toparse con un entrenador que tenía frases hirientes, o sea, que tenía cosas que mientras yo trataba de motivarle, de hacerle que desarrolle la asertividad y todo lo que, bueno, ella normalmente estaba bien en su entrenamiento, de repente, por circunstancias de la vida, le toca a un entrenador que le dice, o sea, que le dice frases o le dice cosas, o le hace comparaciones, o, digamos, yo como mamá le veo que es un entrenador que está yendo en contra de lo que yo le estoy tratando de sembrar a mi hija, o de lo que ella como deportista ha venido cultivando. O sea, ¿cómo manejar esa parte? ¿Qué pasa cuando el entrenador ya rebasa los límites en el sentido de las cosas que le puede decir a una deportista y uno se ve en esa disyuntiva de ¿intervengo o no intervengo? ¿Me estaré tomando una atribución que sí o no? O sea, ¿cómo manejar esa parte? Y cuando, en este caso, o sea, digamos, ¿cómo escalar efectivamente a la parte dirigencial? Muchas gracias, buenas tardes por su pregunta. Realmente es algo muy importante porque el hecho de que enfoquemos en que tanto entrenador como padres de familia tengan un rol y no haya que rebasar esa línea tan corta que existe entre una u otra, no quiere decir que cuando se tenga esta visión y esta percepción de que están agrediendo y que están dañando o afectando la integridad física, psicológica, emocional del deportista, uno como padre de familia no puede ser parte porque sobre todo cuando están en edades formativas y de iniciación, muchas veces los adolescentes no tienen esas herramientas para afrontar cierto tipo de estructuras. Entonces, el primer paso siempre es el diálogo con el deportista, de cómo eso le hace sentir, de cómo eso, qué percepción tiene él de lo que está sucediendo. Lo segundo es que si él se siente emocionalmente mal sobre ese tema y no puede comunicarse con su entrenador, porque lo factible sería que haya esa comunicación entrenador-deportista que no siempre se logra, lo siguiente es esa comunicación y ese diálogo primeramente con el entrenador. Porque el hecho de que cada uno tenga un rol no quiere decir que no hay una relación entre el entrenador y el padre de familia. De hecho, la relación es directa y continua. Están todo el tiempo ahí, cada uno en su rol, pero hay una relación. Entonces, lo segundo es hacer uso de esa relación y poder entrar al diálogo con el entrenador. Tal vez hay muchas causas, el entrenador tiene una forma no saludable de tratar, no se está dando cuenta, o simplemente es una forma en la que él actúa y que a su hijo le está proporcionando un estado emocional diferente. Si es que no hay cambios ahí, usted hablaba de cuándo escalar al tema dirigencial, yo siempre creo que siempre hay que ir por partes, hijo, entrenador, jefe inmediato y finalmente el tema dirigencial, aunque ya sean temas de violencia, de abuso sexual o temas mucho más fuertes que necesitan un tratado urgente. Pero el tema sería ese, entender que el hecho de que cada uno tenga su rol no implica que haya una ruptura de comunicación y que yo no pueda hablar con el entrenador cuando algo no me parece, o que el entrenador no pueda hablar conmigo como padre de familia cuando algo de sus actitudes no están siendo acorde a lo que yo necesito o lo que yo considero saludable. Entonces, si usted percibe eso y su hijo se percibe como afectado emocionalmente, es directamente, sin temor, ir a tener ese diálogo y afrontar la situación. Gracias. Gracias. No sé si tienen otra pregunta. Sí, yo. Sofi Granada va a hablar. ¿Cómo te va, Sofi? ¿Ya? Gracias, Leo. Aquí. Gracias, Leo, por darme la palabra. Mi pregunta era acerca sobre cuando los padres no admiten su rol en el proceso, es decir, en los partidos, o sea, su rol de observadores. Le dicen, les gritan a los deportistas que hagan algo y el entrenador les había dicho que hagan otra cosa y los deportistas se sienten presionados, no se pueden concentrar bien. ¿Cómo deberíamos manejar esa situación? Muchas gracias. ¿Sofi es deportista? Claro. Muy bien, no le veo la carita porque le escucho la voz. Gracias, Sofi, por
ese comentario y por haber podido expresarte. Y mira que es muy importante lo que Sofía acaba de decir porque es algo que pasa mucho. ¿Cómo hago yo con mi papá o con mis compañeras cuando pasan cosas que no me gustan? Lo primero, siempre en toda estructura, y por eso es tan importante como padres de familia, entrenadores, dirigentes o todos los que estamos detrás de ese desarrollo, fomentar el diálogo. Entonces, mi pregunta es si alguna vez nuestros deportistas, o Sofía, los deportistas en general, se acercan a sus padres y les dicen cuánto malestar les está generando lo que ellos hacen. Son pocas veces. Lo primero siempre va a ser tratar, si es que tienen las estrategias, de afrontar directamente esa situación. Como decía la mamá que nos acompaña hace un momento, ser asertivos de ese tema. Y si yo siento que no puedo sola, que yo no puedo decirles por un sinnúmero de razones, pedir ayuda. ¿Y pedir ayuda aquí? A esos entes más cercanos, ya sea el entrenador, la psicóloga, el compañero o alguien, un adulto cercano al que tengan confianza. No siempre los padres, y en esto tenemos que tener claro, la psicología o estas herramientas no son mágicos. Es decir, que con que yo tenga una charla y exprese lo que siento una vez, no va a generar cambios profundos. Esto es como, así como se entrena el cuerpo, se entrena la mente. Entonces lo que necesitamos es generar hábitos, generar nuevas conductas, nuevos conocimientos, reaprender la forma en la que teníamos. ¿Y cómo se hace eso? Pues dialogando, sí, pero a veces se necesita y ayuda. Entonces la respuesta concreta a tu pregunta, Sofía, es que si tú no, lo primero es tratar de expresar lo que sientes a esos padres de familia o a esas personas que están hiriendo tus emociones y que te generan ansiedad, te generan malestar. Pero si sientes que sola o que eso no está funcionando, lo segundo es solicitar ayuda de un profesional y de un adulto que pueda acompañarte en ese proceso para que los padres puedan tener nuevas herramientas. Gracias. Gracias, Sofi. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta más? Por favor, abran el micrófono, anímense, aprovechen. ¿Alguien más? ¿Se va la una? ¿Se va la dos? No, bien. Tati, yo te agradezco enormemente tu participación. Voy a aprovechar ahora para hacer la invitación para la charla de mañana y después te dejo para que te despidas, ¿ok? Realmente hemos aprendido muchísimo. Son cuestiones que por ahí en algunos casos mucho lo utilizamos como un repaso y otro de aprendizaje, porque nunca lo escuchamos y bueno, estos momentos que nosotros tenemos, que estamos viviendo en esta crisis en el medio, realmente tratamos de aprovecharlo, de sumar a pesar de la crisis, como decimos. Y bueno, hoy no es una excepción. Un abrazo grande de corazón y muchísimas gracias por tu profesionalismo y por tu don de gente. Gracias. Y bueno, aprovecho entonces para mañana invitar a todos a la charla que va a dar el profe Alejandro González, que es de la ciudad de Rosario, de Argentina, donde va a hablar de la placa de salto y los trabajos de pliometría, ¿sí? Así que los espero a todos, y ahora le dejo con la compañerita Tati para que se despida. Gracias, Tati, de corazón. Gracias, Leo, muchas gracias a todos y a todos los que nos están acompañando. Espero que estos pequeños momentos hayan sido productivos para cada uno de nosotros y como siempre, abierta a cualquier inquietud o duda o apoyo que necesiten en el futuro. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Felicitaciones a los papitos y a las personas que están ahí, porque yo siempre digo, eso habla de su don de personas, de esa motivación por querer ser mejores, por hacer nuevas cosas, por toda la comunidad deportiva. Así que muchísimas gracias, un abrazo con buena vibra para todos, y Leo, muchas gracias y felicitaciones por este momento. Un gustazo. Chau, Tati, gracias. Gracias, chao. Chao, gente, muchísimas gracias por participar. Gracias, chao, chao. Chau, chau. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego.